Bienvenidos a todos nuestros televidentes, aquí estamos como siempre en este programa que se llama Sana que Sana y que lo que pretende es hablar de estilos de vida saludable, de prevención, de detección temprana y siempre, a pesar de cualquier diagnóstico, indicarles que hay alternativas, hay oportunidades de salir adelante o si no, frente al tema de la leucemia, que nos lo digan nuestros especialistas. Estamos con Juliana Bueno Restrepo, ella es psicoanalista y docente de la Universidad de Antioquia. Juliana, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Qué rico que estés con nosotros. Y también nos acompaña el doctor Mauricio Andrés Alzate Arias, él es internista, hematólogo, igualmente doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, Olguita. La hematología definitivamente es la especialidad que debe estar al ladito de los pacientes que tienen leucemia, doctor. Sí, definitivamente somos los médicos encargados del diagnóstico en muchas ocasiones, a veces lo puede hacer medicina interna, medicina general, pero el diagnóstico definitivo, el tratamiento, el seguimiento, todo es a cargo del hematólogo. ¿Qué es hematología? ¿Qué es lo que hace un hematólogo? La hematología es una rama de la medicina interna que se encarga del estudio, del tratamiento y del seguimiento de las enfermedades en la sangre. Estamos hablando de enfermedades benignas, problemas de coagulación, trombosis, anemias y enfermedades malignas también. Hablamos de las leucemias, hablamos de los linfomas y otro espectro de enfermedades. Y la gente dirá, Juliana, ¿y por qué una psicoanalista invitada a hablar sobre el tema de leucemia? Bueno, porque a pesar de que la leucemia es una enfermedad que compromete el organismo, no solamente es el organismo el que padece, sino también la persona a la cual le diagnostican una enfermedad, todo lo que implica en sus cambios de vida, en su futuro, durante el tratamiento. Entonces, por eso, porque la persona también se enferma psíquicamente, también tiene dificultades en su estado de ánimo, en los asuntos de pareja, de familia, también se implican allí. Entonces, no solamente es el organismo, también es el sufrimiento de la persona enferma. Y es que nos decía Juliana, me decía Juliana previamente al programa, un buen estado de ánimo o un mal estado de ánimo pueden influir negativa y positivamente en el tratamiento en concreto de un paciente con leucemia. Sí, realmente en términos generales lo podríamos decir como el estado de ánimo o la posición de una persona frente a lo que le está aconteciendo. O sea, muchas veces el tratamiento médico es el indicado, pero resulta que el paciente no responde o el paciente no sigue bien las indicaciones de los médicos. Entonces uno tiene que empezar a escuchar qué es lo que le pasa a ese paciente, porque su posición subjetiva, digámoslo así, interfiere en la forma como va a operar el tratamiento médico también. Y hablando de tratamiento, doctor Mauricio, ¿la leucemia cabe en ese tipo de enfermedades que entre más rápido se diagnostica, mejor es el pronóstico? Por supuesto que sí, claro que sí. Las leucemias agudas, porque también existen las leucemias crónicas, pero hablando fundamentalmente de las leucemias agudas, el diagnóstico temprano es un marcador importante en el pronóstico, en la respuesta al tratamiento y en todo lo que se presenta meses y años adelante. Y hoy tendremos dos hermosas mujeres que son Geraldine Cano Botero y Nora María Mora, quienes son un ejemplo de esto. Son dos mujeres diagnosticadas con leucemia, pero que hoy en día van a ver usted, están más rozagantes que nosotros tres. Bienvenidos entonces a Sana que Sana. Ustedes les pido que pasen, se sienten, y a nuestros televidentes, aquí estamos con los especialistas, con las personas que han tenido la experiencia con las enfermedades, para que juntos aprendamos y conozcamos sobre diferentes temas de salud. Aquí con nosotros está la señorita Geraldine Cano Botero. Mentiras, es mamá, no es señorita. Bienvenida, ¿cómo estás, Geraldine? Gracias, muy bien. ¿Cuál es tu historia con la leucemia? ¿Cómo empezó esto? Porque sos muy joven y ahorita empiezo con las preguntas para el doctor. Sí. Bueno, a mí me diagnosticaron leucemia el 21 de octubre del 2014. Empecé por dolores en las articulaciones y ya me hicieron pues el hemograma, la aspirada de médula y ya fue cuando el doctor pues ya me dijo que tenía la leucemia y empecé el tratamiento de quimioterapias. Perfecto. ¿Hoy en día cómo estás? Muy bien. Ya estoy terminando las quimioterapias de mantenimiento. Ajá. Me resumió la historia en un segundito, pero ahorita yo me voy a meter un poquito más allá. Nuestra línea de WhatsApp está abierta, es el 305-316-6560. 305-316-6560. Ustedes si tienen inquietudes, preguntas o aportes con relación a la leucemia, como siempre, muy bienvenidos. Aquí están nuestros especialistas y Geraldine con su historia de vida también seguramente les podrá ayudar mucho. Vamos
con las preguntas que nos encontramos en las calles de Medellín para empezar a desarrollar nuestro tema de hoy. Veámosla acá, por favor. Hola, mi nombre es Paula Andrea. ¿Cuáles son los síntomas de la leucemia? Doctor Mauricio, Geraldine hablaba de dolores en las articulaciones. Ampliemos un poquito el tema de síntomas, si le parece. Ok, mira, lo que sucede con la leucemia, a ver, la definimos entonces como una enfermedad en la cual células que se encuentran en la médula ósea empiezan a crecer de forma desproporcionada. Dentro de todo el espectro, cuando ataca tanto todo el espacio de la médula, no le permite a las células normales producir la sangre normal, es decir, o sea, nosotros producimos glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Cuando algunas de estas células empiezan a proliferar sin control, a crecer y a crecer y a crecer, empiezan a ocupar ese espacio dentro de la médula ósea, que ahora podríamos mirar alguna imagen. Ya, miremosla ya. Ese espacio inmediatamente se va tratando de ensanchar y dentro de todo esto, una de las manifestaciones son los dolores óseos y los dolores articulares. Hay que aclarar y hay que recordar que estamos hablando de médula ósea, que es la que está dentro de nuestros huesos, especialmente de nuestros huesos largos. Se puede parar si quiere. La otra imagen, por favor. La otra, ¿dónde está la columna? No, la otra. Esa. La otra, perdón. ¿La siguiente? Muy bien, ahí. Eso es un gráfico de un hueso largo, podríamos decir que es un fémur tranquilamente, sí, pero también lo encontramos en el esternón, en la pelvis, en la tibia, en otros huesos largos, donde esa cavidad interna es la que tiene todas nuestras células madre, que es la que produce la sangre que a diario se produce y a diario se destruye por un proceso normal fisiológico. Sí. Cuando las células de la leucemia empiezan a proliferar dentro de esa cavidad, entonces empiezan a ocupar espacio, a quitarle espacio a las células sanas, entonces allí vemos cómo disminuye la producción de glóbulos rojos, entonces la manifestación es anemia, entonces es otro de los síntomas habituales que preguntaba la señora. Baja la producción de plaquetas, entonces hay lo que llamamos trombocitopenia, que son recuentos de plaquetas bajas, y la manifestación es el sangrado. Por eso muchas de las manifestaciones en leucemia van de la mano de hemorragias nasales, en encías, moretones en el cuerpo. Otros traen también además los síntomas de la anemia, que son la debilidad, la fatiga, el cansancio, el sueño, etcétera, ¿ya? Todo eso. Y ese ensanchamiento de esa médula internamente por esas células malignas genera los dolores óseos, los dolores articulares. Perfecto. Si les parece, vamos a ir mezclando la parte física y la parte emocional. Le voy a preguntar algo a Geraldine para darte paso a ti, Juliana, con algo. ¿Cómo recibiste esa noticia? ¿Cómo llegó a tu vida esa noticia? ¿De qué manera te la dieron? ¿Cómo fue ese momento y los que siguieron a nivel emocional? No, pues yo ya tenía pues como el apoyo de mi familia, ya sabía pues ya por mi bebé. Yo pensaba mucho era que si salía el examen positivo de que tenía cáncer, que yo pues iba a recibirlo y iba a hacerme el tratamiento, que lo iba a recibir bien. Porque en realidad pues sí es difícil porque es una enfermedad que uno pues pasa por todo el proceso, pero también es de la familia, porque la familia sufre con uno. Pero yo creo que lo más importante es el apoyo y la disposición de uno para hacerse el tratamiento también. Geraldine, yo diría, Juliana, que tiene dos bendiciones. Una, su actitud frente a la vida, de asumir las cosas, en este caso la noticia. Y segundo, una familia que le ayuda. ¿Cómo se maneja eso desde tu especialidad? ¿Cómo manejar con la familia, con el paciente, una noticia de estas para que el asunto no sea tan catastrófico como evidentemente en este caso no lo fue? Sí, realmente hay que partir de algo importante y es que cada paciente asume esa noticia de una manera diferente. Diferente por su historia de vida, por el momento de vida que atraviesa, por las consideraciones que tenga de futuro, por muchas cosas. El paciente va a asumirlo de una manera u otra. El papel del psicólogo, del psicoanalista que esté acompañando a este paciente, que lo pueda escuchar, es justamente permitir que nombre, que ponga en palabras sus miedos, sus temores, muchas veces hacer de puente entre el personal asistencial y el paciente y su familia, porque en ocasiones el paciente y su familia no entienden bien la información. Total. Entonces esto produce mucha más angustia, porque cuando no se tiene información, los vacíos se llenan con lo que nos imaginamos. O con lo que buscamos en internet, que a veces no es bueno buscar en San Google las respuestas.
Sí, exactamente. Entonces, muchas veces hay que hacer ese puente, como decía, para que la familia del paciente le pregunte al personal asistencial, le diga, yo no entendí, o a veces no entiende porque realmente no entiende, o a veces no se entiende porque afectivamente hay una barrera de poder entender eso tan difícil. Entonces, a veces es una manera como el paciente se defiende de esas malas noticias, diciendo que no entiende. Entonces, hay que darle la información clara, paso a paso, según la medida y la manera como el paciente y su familia lo vayan requiriendo también. La verdad absolutamente cierta, es decir, no esconder cosas, contar con claridad el panorama, porque en ese tipo de noticias hay veces que no le cuenten al paciente o no le cuenten al familiar. ¿Cómo manejar eso? La información también depende mucho del paciente, en el sentido en que a veces, o sea, de parte de los médicos hay que ser claro, obviamente, pero también en un paso a paso de irle dando la información, también en la medida de que el paciente la vaya solicitando. Esto que tú nombras se llama a veces conspiración del silencio, cuando la familia no quiere que el paciente sepa o el paciente no quiere que la familia sepa, pero cada familia y cada paciente tendrá su razón, entonces no hay como una forma de decir sí o no, hay que escuchar qué pasa que este paciente no quiere que su familia se entere, o qué pasa con esta familia que no quiere, porque a veces se tiende, por ejemplo, a pensar que si el paciente se entera, entonces se va a dejar morir, entonces hay que escuchar de qué se trata, para ver si son miedos, si es falta de información, qué se está jugando en cada vínculo familiar con el paciente o el paciente con su familia, para ver qué se puede hacer. Perfecto. Muy bien, recuerden que tenemos nuestra línea de WhatsApp abierta, hoy también tenemos inconvenientes para mostrar los mensajitos allá, pero aquí tengo el celular y ustedes pueden escribir al 305-316-6560. Volvamos a las calles de Medellín, donde nos encontramos otra inquietud para el doctor Mauricio sobre el tema de la leucemia. Pregunta 1. Por favor. Mi nombre es Jorge. ¿La leucemia es un tipo de cáncer? ¿Cáncer, leucemia es sinónimo de cáncer, doctor Mauricio? Sí, es decir, o sea, la definición de cáncer es la proliferación o el crecimiento descontrolado, desproporcionado de células que no en diferentes crecer. partes del organismo. Entonces, si sucede en el estómago, pues, tendremos probablemente un tumor maligno en el estómago y así en cada órgano. Lo que estábamos hablando ahorita son células dentro de nuestra médula ósea, son células madres, células precursoras de nuestra sangre, que ya es como todo el producto final maduro, que crecen de manera desproporcionada desde esas etapas tan tempranas. Son células muy inmaduras, células que no tienen la capacidad de cumplir la función para la cual se generaron inicialmente. Diferencia, usted nos hablaba de dos tipos de leucemia. Claro. ¿Nos cuenta un poquito sobre eso? Claro, mira, hay como a grandes rasgos, como contexto general, hay leucemias agudas y hay leucemias crónicas. ¿El caso de Yurani? Geraldine tiene un diagnóstico de una leucemia linfoblástica aguda. Aguda, ok. Sí, que ya está en remisión y está terminando un proceso de mantenimiento que dura aproximadamente 2 años. Ya estamos en unos 20-21 meses de tratamiento, ya prácticamente terminó y la enfermedad está completamente erradicada. Las leucemias agudas son enfermedades que su nombre lo indica, son enfermedades agudas en las cuales la aparición de los síntomas, la progresión de los síntomas y la misma enfermedad obligan primero a una consulta urgente. Generalmente el paciente no sabe que tiene el diagnóstico y obviamente acude a urgencias por alguna sintomatología y hay que atacarlo de entrada. Las leucemias crónicas son también producto de células que se multiplican de manera desproporcionada, pero que tienen un comportamiento mucho más larvado, mucho más lento, mucho más suave. Son células más maduras, ¿sí? Que tienen un comportamiento a lo largo de la vida mucho más manejable. De hecho, las leucemias crónicas tan solo las tratamos con los protocolos de quimioterapia que hacemos para las leucemias agudas cuando han hecho como esa conversión, es decir, una leucemia crónica puede convertirse en una leucemia aguda si no recibe tratamiento. ¿Sí? Una leucemia aguda hay que tratarla siempre. Obviamente tenemos ya nosotros particularidades pues, con cada paciente y sus condiciones, pero en general una leucemia aguda hay que tratarla de inmediato y una leucemia crónica depende.
depende de la leucemia crónica que nos encontremos. Hay unas que se tratan y en este momento existen medicamentos orales para tratamiento a largo plazo con los cuales se ha logrado mejorar la esperanza de vida de estos pacientes casi a llevarlos a una esperanza de vida similar a la de la población general. Entonces, eso es importante saberlo porque tener una leucemia crónica, como muchas veces tratamos de que los pacientes y las familias comprendan, no es leucemia crónica, me voy entonces a la notaría a ver qué tengo que firmar porque no. ¿Sí? Entonces hay maneras de manejarlo, maneras de tratarlo. Perfecto. Volvamos un poquito a tu tratamiento, señorita. Cuéntanos un poco más a fondo cómo fue ese tratamiento a partir del diagnóstico de la leucemia. Pues el mismo día que me dijeron que tenía la leucemia, empecé las quimioterapias. ¿El mismo día? Sí, el mismo día. ¿Así de rápido debe ser? Sí. Okay. Me hicieron durante 4 días las quimioterapias. Como estoy hospitalizada ese tiempo, estuve un mes. Entonces ahí fue cuando ya empezaron a caerse el cabello, las pestañas, las cejas, todo. Y nosotros bien vanidosos, Sí. ahorita hablamos de eso. Ya empezaron como ya, al principio yo no sentía nada, yo decía, ¿será que esto no me va a dar nada? Pero ya se empezaron que ya los desmayos, ya las náuseas, todos, pues ya la comida cambia el sabor todo, ya siente uno, pues se siente más débil también por las mismas quimioterapias. Pero yo creo que es como lo que he dicho siempre, la actitud y el apoyo. De pronto en tu caso, que tienes esa forma de ser que intuyo por lo que me cuentas, por más molestia que hubiera y por más feita, entre comillas, o distintica que te vieras, el objetivo valía la pena. De pronto tú decías, no, esto vale la pena por mi salud, por mi hijo, por mi familia, ¿cierto? Siempre. En eso es lo que hay que aferrarse. Sí, siempre estuve que yo estaba enferma, pero que no me iba a ver mal, yo siempre me levantaba, así me demorara 2 horas maquillándome, me levantaba y me maquillaba. Y cuando no era capaz, mi esposo aprendió también a maquillarme y me ayudaba con eso. Divino, qué cosa tan hermosa. Sí. ¿Cómo manejar eso de la imagen en este tipo de tratamientos, Juliana, que no debe ser fácil? O hay algo complejo y es que, como decía ahora, ¿cierto? Aparte del organismo que se enferma, hay una persona que padece las consecuencias de esto y una parte fundamental es el cuerpo, ¿cierto? El cuerpo como una imagen que cada uno tiene, que es una construcción propia y que se afecta por los tratamientos, se afecta por la misma enfermedad. Entonces, un poco se trata de acompañar al paciente a que se vaya reacomodando a esta nueva imagen, ¿cierto? A estas pérdidas, porque es que a veces decir es que se me cayó el cabello puede sonar como que no tuviera consecuencias y realmente las tiene. Para algunos pacientes esas pérdidas son unas pérdidas en su autoestima, son pérdidas de su imagen, casi que ya a veces no se reconocen en el espejo, y entonces es volver a reconocerse, volver a quererse, sí, relacionarse con esa nueva imagen de una manera afectiva, pero que implica pérdidas, y las pérdidas implican un proceso que se llama duelo. Ajá. Hay que acompañar esto. Y tú lo viviste bien vivido ese duelo, Sí. por lo que veo. Muy bien, vamos con otra pregunta, otra inquietud para el doctor Mauricio. Mi nombre es Gerardo Gómez Zuluaga y quisiera saber si las células madre de los recién nacidos sirven para el tratamiento de la leucemia. Incluso ahora hay bancos de células madre, Sí. ¿verdad? Por ahí están las celulitas de mi hijo menor, guardaditas por si acaso. ¿Perdí la platica o no? Bueno, no, lo primero es el trasplante de médula ósea como alternativa al tratamiento en una leucemia aguda sigue igual de vigente. Ya entonces entremos a considerar Ese no era el caso que de ella. en las leucemias agudas, en general nosotros hacemos unas clasificaciones que son moleculares y de otra índole que hacen que uno de entrada clasifique al paciente con diferentes niveles de riesgo. ¿Sí? Y es más o menos claro para todos que los pacientes que tienen un nivel de riesgo alto deben ir a trasplante una vez logran el control de la enfermedad con la quimioterapia. ¿Ella no tenía ese riesgo? No. Para los demás pacientes, los que son de riesgo estándar, los que tienen una muy buena respuesta, que no tienen alteraciones genéticas de mal pronóstico, esos pacientes hacen su quimioterapia, terminan el tratamiento y quedan en un periodo de observación, que puede ser el resto de la vida, pero a quienes se les reserva el trasplante de médula para una eventual recaída de la enfermedad. Si un paciente con una leucemia aguda, ¿sí? Nora, Geraldine, etcétera, cualquiera,
presenta una recaída de la leucemia en 1, 2, 3, 5 años, va a requerir quimioterapia de rescate, un nuevo protocolo de tratamiento y muy seguramente trasplante de médula ósea. Muy bien, para el trasplante tenemos varias alternativas porque depende fundamentalmente del origen de las células que yo voy a trasplantar. Perfecto. Yo le pido un favor. Sí. Más adelante retomamos el tema del trasplante de médula ósea. Claro. Porque por aquí tengo una mujer que se llama Nora y que quiere también, al igual que nuestra otra invitada, compartirnos su testimonio de vida con relación a la leucemia. Hoy tenemos nuestra sección Historias de Vida. Ahorita retomamos eso porque... Sí. Bien. Le pedimos disculpas a los televidentes, no nos están entrando los mensajes al celular del canal, entonces seguramente están escribiendo y ven que no les llega el mensaje. Revisaremos eso para el programa de mañana para que podamos estar en contacto. Nora María Mora, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas ¿Cómo gracias. está? Es redundante porque la veo muy hermosa, muy rosadita, muy contenta. ¿Tu salud cómo está? Cuéntanos un poco tu historia con relación a la leucemia. Excelente, mi salud siempre ha estado excelente, Cuenta. desde el comienzo hasta ahora. ¿Hace Y así cuánto va a seguir. Claro que sí. ¿Hace cuánto te diagnosticaron? Me diagnosticaron en enero 2 del 2015. Ajá. ¿Algún síntoma, algo? Sí, mis primeros síntomas fueron unos ganglios muy pronunciados que me salieron acá. A raíz de eso me enviaron a hacerme unos exámenes de laboratorio, de rutina. Me llamaron del laboratorio: Nora, tienes las plaquetas muy bajitas, debes venir a repetirte el examen. Y volvieron a salir igual de bajitas, entonces ese fue el primer síntoma. Me hospitalizaron, estuve un mes hospitalizada, al 15 ya me ratificaron el diagnóstico y bueno, fue como un impacto, aunque yo ya sospechaba porque yo soy de las que busca en internet. Cuando yo leí mis exámenes, empecé a mirar, sí, empecé a mirar y yo desde que me dieron los exámenes le dije a mi hija mayor: yo creo que yo tengo leucemia. Con susto, pero no sé, eran como una mezcla de sensación, de emociones. Cuando ya me ratificaron en la clínica, pues igual me impactó. Eso es como, no sé, Se parte la vida en dos, supongo. Y bueno, a mí me pasó la película, yo ya me veía en una caja, me estaban velando, bueno, vi toda esa película. Muy humano. Pero fue cuestión de media hora. ¿Y cómo hizo para cambiar ese chip tan rápido? Yo tomé la Envidiable. decisión. Yo tomé la decisión, yo dije, no, esto no me va a poder a mí. ¿Qué cuentas? Mi vida sigue normal, me encomendé a Dios, porque para Eso todo sí es lo primero. pongo a Dios pues Con o sin leucemia, eso es lo primero. Sí, Dios siempre está en mi vida. Entonces yo dije, no, Señor, si esta es una prueba que me estás poniendo, listo, la asumo el reto. Inmediatamente me organicé en la clínica, me maquillé, llegó la psicóloga, buscaba a la paciente y la paciente era yo. Me dijo, ¿tú eres la paciente? Le dije, sí, yo soy la paciente. ¿Por qué? Esperaba encontrar a una loca gritando, jalándose el pelo. Y se sorprendió y me dijo, no, realmente me sorprende tu actitud. Yo asumí que eso era una nueva experiencia, que era una aventura, que era una nueva forma de vida. Decidí que eso no me iba a poder y bueno, me encomendé a Dios. Y ya. ¿Y cómo ha sido esa aventura y ese reto, ese proceso después del diagnóstico? ¿Cómo ha sido? No, desde que me empezaron las quimioterapias, no, lo tomé como muy normal, me las disfrutaba. El médico llegaba y me decía, ¿cómo vas, Nora? Y yo, no, aquí, súper bien. Y yo veía televisión, leía, funcionaba con el celular. O sea, para mí era algo supremamente normal, era una nueva experiencia de tantas experiencias que tiene uno en la vida. ¿Qué papel jugó tu familia, tu gente, quienes te rodean y te rodearon durante el tratamiento? Porque ya pasaste el tratamiento. Sí, ya terminé. Okay. Ya. ¿Qué papel jugó tu gente? Bueno, mi alrededor de esa familia enfermedad? fundamental. La familia es fundamental en cualquier momento de tu vida, pero en especial en un momento en que te dan un diagnóstico de esos. Obviamente se asustaron, pero la actitud mía, mi tranquilidad y todo les dio como esa tranquilidad a ellos y todo funcionó normal. Obviamente tuve acompañamiento permanente, tengo 2 hijas, mi esposo, mis hermanas, somos 7 hermanas, hubo mucho acompañamiento, mucho cariño, mucho afecto, los amigos, los familiares, entonces para mí fue una experiencia más, lo disfruté.
¿Cómo manejaste ese asunto estético de los cambios que implica una quimioterapia? Bueno, a mí realmente se me empezó a caer el cabello de a poquiticos. Y yo dije, ay, qué bobada, y me rapé. Ah, eso está También bien. fue una experiencia muy chévere. Fui con mi esposo también se rapó, Ah, no, nos divino. tomamos fotos. O sea, fue divertido y me encantaba ponerme mis gorras, mis pañoletas. O sea, lo disfruté. Para mí cada cosa era un paso, una aventura, una experiencia más. Esa fue mi experiencia a nivel estético. No se me cayeron las cejas, o sea, yo me mantenía arreglada, yo salía normal, yo en ningún momento me sentí mal, ni siquiera con las quimioterapias, solamente el último día que le aplican a uno una inyeccioncita que lo descompone a uno un poco, pero no, muchos cuidados sí, que el tapabocas, que evitar infecciones, que evitar espacios pues malsanos, cosas como esas, pero para mí la vida siguió totalmente normal. ¿Y hoy en día cómo es tu vida? ¿Cómo son esos cuidados posteriores? ¿Se hacen seguimiento, chequeos? Claro, ¿Cómo es por eso? ¿No? supuesto. Empezamos con citas mensuales de control. A mí también me hicieron aspiraciones de médula, todo ese tipo de cosas pues que hacen parte como del proceso. Y bueno, y ahorita pues ya cada 3 meses, adicionalmente pues en el 2016 me diagnosticaron cáncer de tiroides, también me operaron, me extrajeron toda la tiroides. Entonces estoy con tratamiento con el oncólogo, hematólogo y con la endocrinóloga. Eso se hace parte de tu vida, eso ya es parte como de, incluso yo voy tranquila, disfruto las citas, cada que voy me dicen estás muy bien, entonces para mí es muy común, es algo de la cotidianidad. ¿Tu vida hoy en día significa más que lo que significaba antes de ese diagnóstico? Por supuesto. Mira, cuando a ti te dan un diagnóstico y te empiezan a pasar como todas las películas y todo, empiezas a pensar, ¿qué he hecho? ¿Qué no he hecho? ¿Qué me falta por hacer? ¿Qué ¿O me qué falta hice mal por, hecho? ¿Qué me falta por disfrutar? ¿Qué tengo que perdonar? ¿Qué tengo que hacer nuevo? Qué bueno. Bueno, esa es la consigna. O sea, en este momento disfrutar, hacer las cosas con tranquilidad. Trato de que nada me robe la paz, hago deporte, salgo con el perro porque tengo mi perro, lo amo, hago cosas normales y corrientes, disfruto la vida, bueno, hago de todo, pues hago de todo, cocino, funciono, lavo patio, o sea, hago de todo, las actividades normales de la casa. Nunca me he sentido cansada, nunca me he sentido... Ay, no, para nada. O sea, esta enfermedad, sé que la tuve, pero en ningún momento me bajó como el ánimo. Tengo muchos ánimos, me cuido mucho, Olga, me cuido mucho por convicción y incluso lo he hecho desde antes de mi enfermedad. Pienso que eso ayudó mucho, porque soy de tomar pues muchas cosas saludables, o sea, tengo una vida... Estilo de vida saludable. Un estilo de vida saludable, que las bebiditas verdes, o sea, yo sé que los médicos de pronto, no sé si crean o no crean, pero yo sí creo mucho en lo natural, entonces me ayudo mucho con esto y bueno, con ese tengo estado. costumbres sanas y me divierto y hago cosas. Se le nota. Nora, pero no todas las personas diagnosticadas con esta o con cualquier otra enfermedad se la toman de la manera tan bonita como usted lo hace, porque es bonito. ¿Usted qué mensaje, para terminar, le daría a alguien que esté recientemente diagnosticado con leucemia o con otra enfermedad de esas que al principio lo hacen a uno ver la película, aquella película que usted nos dijo, a sus familiares? ¿Usted qué mensaje les daría? Bueno, empezaría por decirle a los familiares, no compadezcan a ese enfermo, no compadezcan a esa persona. Mire, cuando a mí llegaban a visitarme en la clínica y ponían cara de angustia, yo les decía, ay no, yo no quiero aquí tristeza, no quiero lágrimas, no quiero nada, porque yo estoy bien, es que yo estoy feliz, yo estoy tranquila. Entonces a la familia que actúen de una manera natural, que vean, que así como uno como paciente lo ve, que lo vean de una manera natural. Son experiencias que no solo el paciente, sino la familia las tiene que vivir. Bien. Eso para la familia. Para el paciente o para la persona a la que le diagnostiquen cualquier tipo de cáncer o cualquier enfermedad así de delicada, sencillamente tómelo con calma. Es una experiencia más. Quizás es una llamadita de atención
para hacer lo que yo hice. Bueno, ¿y qué me falta por hacer? ¿Y qué no he hecho? ¿Qué he ido aplazando? El viajecito, el paseo, no sé, tantas cosas que uno deja de disfrutar porque la cotidianidad del día a día lo absorbe a uno. Entonces es aprovechar el tiempo al máximo, disfrutarse la enfermedad. Suena como un poquito raro, disfrutársela. Yo lo logré. Vivirla como cualquier cosa que le pasa a uno. Es que todos tenemos experiencias de toda clase y una enfermedad es una de tantas experiencias. Ay, doña Nora, me podría quedar aquí 1 hora y media hablando con usted porque es una cajita de música y me encanta que nos haya regalado su testimonio tan esperanzador y con tanta energía y tanta fuerza para muchos televidentes que de pronto se puedan identificar. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ti por invitarme. Muy bien, bueno. Vamos a nuestra primera pausa, ya seguimos en Sana que Sana, porque hoy juntos estamos aprendiendo sobre la leucemia, ya regresamos. Regresamos a Sana que Sana, hoy estamos hablando sobre la leucemia. La leucemia es un cáncer de los glóbulos blancos. Estos se encargan de ayudarle a nuestro organismo a combatir las infecciones. Un paciente con leucemia produce en su médula ósea glóbulos blancos anormales, lo cual dificulta que la sangre cumpla con su función. ¿Está correcto o me rajé, doctor Mauricio? No, está muy bien. Si él Está me lo muy bien, corrigió, es la definición, aquí dándomela. tal cual como habíamos hablado ahorita, no, eso es. De hecho, esa dificultad en lograr la función normal es lo que genera los síntomas y motiva la consulta. Es un punto donde quisiéramos que en todos los niveles de atención primaria los médicos tuvieran ese nivel de alerta para detectar eso rápidamente y remitir los pacientes a donde corresponde. ¿Sí? Y en la vida real, nuestra comunidad médica está alerta, o sea... Yo pienso que sí, obviamente pues hay casos difíciles, hay casos de casos, hay ciertos retrasos, pues ya asuntos pues como muy de la logística del sistema de salud, pero en términos generales, por alguna razón, cuando los médicos ven algo alterado en el hemograma, salen corriendo generalmente a remitir el paciente a un nivel superior. Perfecto. Se me olvidó preguntarle, ¿hay una edad más propensa para sufrir de leucemia? No. Es decir, los diferentes tipos de leucemia pueden presentarse más en niños o en adultos, más en hombres o en mujeres, pero durante toda la vida tenemos diagnóstico de leucemia desde la primera infancia hasta la edad adulta mayor. Perfecto. Sigamos hablando de médula ósea, de trasplante de médula ósea, que lo dejamos en puntica antes de la entrevista de Nora. Vamos a poner una imagen que usted nos mandó como para ilustrar el tema y retomemos lo del trasplante. Ok, entonces les decía que cuando uno decide hacer un trasplante de médula, uno tiene que buscar de dónde va a sacar la médula, ¿sí? Entonces existe el trasplante halogénico, que es trasplante de un donante, existe el autotrasplante, que es un trasplante del mismo paciente. Eso era lo de las células madre. Y viene también la sangre de cordón umbilical. Son las tres fuentes. Entonces yo puedo tener sangre periférica, o sea, sangre de acá, que a través de una máquina se extrae y es como se hacen la mayor cantidad de trasplantes a nivel mundial. También uno puede extraerla por medio de un procedimiento que se llama aspirado de médula ósea, pero implica hacer muchos aspirados para sacar suficiente sangre, eso se hace en quirófano. Eso fue lo que te hicieron a ti. Pero es que lo hacemos para el diagnóstico. Lo que pasa es que cuando yo voy a hacer trasplante, yo ya no hago una punción, hago 40 o 50. Eso generalmente se hace en quirófano con anestesia general, ya casi no se hace porque casi todo el donante puede aportar sus células de sangre periférica a través de una máquina que le extrae esas células. Y luego está la sangre de cordón umbilical, ¿sí? Que es una sangre extraída al momento del parto, en el que se realiza una punción de la vena umbilical en el momento y se guarda y se almacena, ¿de acuerdo? Esas son como las fuentes. Entonces sirve, sí sirve. Lo que pasa es que lo que tú hablabas ahora de los bancos de células madre se utilizan para muchas otras patologías, es decir, no solo para leucemia. Tú puedes tener almacenadas las células madre del cordón umbilical de tu hijo allá, 15, 18 años, y puede ser que en algún momento se vayan a utilizar para alguna otra cosa que no sea una leucemia, ¿de acuerdo? Perfecto, muy bien, ahí nos queda muy claro. Y les adelanto que más o menos en 15 días vamos a hacer un programa completico, incluso mostrando una de esas, se puede llamar cirugía, ¿no? Trasplante de médula ósea no es una cirugía, es una intervención. El trasplante es un procedimiento que implica quimioterapia, eventualmente radioterapia, como unos procesos de acondicionamiento, es decir, al paciente hay que prepararlo para que reciba la donación de esas células madre, ¿sí? Y después lo que se hace es una transfusión de sangre. ¿De qué sangre?
de células madre que previamente se le extrajeron al donante. Perfecto. Entonces no hay que operar a nadie, ¿sí? El paciente va a estar hospitalizado un tiempo largo. Cuando se les da la quimioterapia y eventualmente la radioterapia, lo que se hace es poner la médula prácticamente en ceros, ¿sí? Y luego las células madre que se extrajeron del donante, el hermano, el padre, el que sea, se traen, se ponen en una bomba y se le transfunden al paciente. Y luego hay que esperar a que esa sangre que empezó a girar, a circular por nuestro organismo, empiece a impregnarse dentro de la médula y a funcionar. Eso es un Perfecto. trasplante. ¿Cómo es la vida hoy de Geraldine en cuanto a su salud? ¿Cómo se cuida? ¿Cada cuánto va a sus controles? Cuéntanos un poquito de tu cotidianidad. Bueno, los controles son cada mes. Ahora estoy terminando el mantenimiento, las quimioterapias, que es una vez al mes. Ya me faltan 2. La vida es muy normal. Mi esposo, mi hijo, ahora voy al gimnasio. Terminé de estudiar, que me falta todavía hacer el grado 11, entonces aproveché y terminé. Todo ya más normal. Sí, tengo que cuidar, por ejemplo, con la alimentación y todo, pero ya muy normal. ¿Y la alimentación es como estilos de vida saludable, normal, Sí. como para todo el mundo? Sí, lo de vida saludable, ya todo es muy normal. Antes sí, pues había muchas cosas que no podía comer, pero ahora sí ya normal. Ah, bueno, Todo. me alegra mucho. Juliana ahorita, y recordemos que Juliana está aquí porque la parte de las emociones, ella es psicoanalista, jugando un papel bien importante en la recuperación de un paciente, en este caso de leucemia. Y tú nos decías que en este asunto es importantísimo escuchar. Cuéntanos un poco sobre eso para que todos aprendamos y las personas que de pronto tengan contacto con un paciente diagnosticado con leucemia o con otro tipo de estas enfermedades. ¿Qué es eso de tener que escucharles tanto? Qué rico. Hay algo muy importante y es no presupuestar qué le pasa a un paciente cuando le dan ese diagnóstico, porque no a todos les pasa lo mismo. No todos se representan la enfermedad y no todos la viven de la misma manera. Entonces, cuando yo digo escuchar, es escuchar al caso por caso, ¿cierto? Al uno por uno. ¿Qué le pasa a ese paciente cuando escucha su diagnóstico? ¿Qué piensa? ¿A qué le tiene miedo? ¿Qué mitos hay? Porque es que además tenemos, ahorita nombrados a Google, pero también ciertos mitos que circulan en la sociedad que a veces producen que los pacientes digan, por ejemplo, no me quiero hacer el tratamiento con quimioterapia porque es que yo escuché que la quimioterapia producía tales y tales asuntos. Entonces, escuchar eso, escuchar qué emociones se van presentando en el paciente, de qué manera se puede hacer un acompañamiento a eso que el paciente va empezando a enfrentar, va empezando a vivir. Por ejemplo, ahorita tuvimos, escuchando a Nora y a Geraldine, dos historias distintas, ¿cierto? Para Nora, la pérdida del cabello fue una experiencia que compartió de una manera muy especial con su esposo. Según escuché, para Geraldine fue un poco más difícil la pérdida de las cejas, de las pestañas. Entonces, mira que no podríamos decir que perder el cabello significa lo mismo para cada uno. Entonces, cuando se trata de escuchar es de qué manera ese paciente va enfrentando su proceso de enfermedad, de qué manera su posición frente a lo que le acontece está interfiriendo o no con el proceso médico, ¿cierto? Porque a veces los mitos, ese punto de los mitos o de los temores hacen que un paciente no decida continuar el tratamiento, pero hay que ir a escuchar por qué. ¿Por qué? ¿Qué le está pasando? También es muy importante saber que si un paciente dice no quiero, pero habiendo puesto en palabras las razones de por qué no quiere, Tratarse. eso también hay que respetarlo, claro. Pero es muy distinto, no me quiero tratar porque es que escuché que y aparece un mito urbano, o no me quiero tratar porque yo creo que para mí ya es suficiente. Eso también hay que escucharlo y hay que respetarlo. Es la singularidad, yo diría resumir en eso, la singularidad de cada paciente, cómo está viviendo su proceso de enfermedad, cómo la está enfrentando. Porque incluso tú nombrabas las emociones, no son las mismas. A veces se tiende a decir, bueno, es que la emoción del diagnóstico es esta, luego entonces viene la rabia, luego la tristeza, y en la práctica eso no ocurre así, porque los seres humanos no somos máquinas, y las emociones varían de paciente a paciente e incluso en un paciente. O sea, uno puede escuchar un paciente muy alentado y con muchas ganas de salir adelante y al otro día es un paciente que se derrumbó. Entonces hay que acompañarlo. Y eso que podríamos llamar, como dije ahorita, duelo, que son muchos,
porque es que no es el duelo a la pérdida de la salud, es la imagen, cómo se afecta, la sexualidad, cómo se afecta también en un paciente con una enfermedad como la leucemia, a veces los planes futuros, todas esas pequeñas pérdidas implican un proceso de duelo para los pacientes. Perfecto, Juliana. Nosotros nos vamos para nuestra segunda pausa para comerciales y cuando regresemos a Sana que Sana vamos a ir entonces redondeando nuestro tema de hoy, que es la leucemia. Ya volvemos. Y seguimos en Sana que Sana. Hoy estamos hablando sobre la leucemia. En algunos casos la leucemia puede curarse y en otros controlarse. Los tratamientos pueden abarcar radioterapia, quimioterapia y trasplante de células madre, lo que estábamos hablando ahorita. Existen diferentes tipos de leucemia: linfocítica aguda, mielógena aguda, linfocítica crónica y mielógena crónica. Y volvemos a las calles de Medellín, una última inquietud que nos encontramos para que el doctor Mauricio nos ayude con ella. Buenas, mi nombre es Berta y quisiera saber si la leucemia es contagiosa o hereditaria. Mitos, ¿será que eso hace parte de los mitos? Contagiosa como que no, por la explicación que usted dio. De acuerdo, ¿cierto? Sí, contagiosa no, porque estamos hablando de una enfermedad maligna, esto es un cáncer, ¿cierto? Entonces no, si bien hay tipos de cáncer que se pueden asociar a infecciones como las del papiloma humano, etcétera, etcétera, pues no es como lo más habitual, no es una enfermedad contagiosa. Y hereditaria, podrían eventualmente presentarse algunos casos, pero no es de transmisión directa, sino que a nivel ya de investigación se pueden encontrar algunos genes que se pueden transmitir en las familias y que eventualmente predisponen. Lo que no se sabe es a qué. Es decir, te encuentras en una familia que el abuelo tuvo próstata, que el tío tuvo el colon, que la mamá tuvo estómago, que uno tuvo una leucemia, que otro tuvo un linfoma. Uno dice, bueno, todos son distintos, pero finalmente todos son desarreglos en el proceso de producción de células en diferentes lugares. Algo debe estar pasando y por ahí pueden existir algunos genes, pero no es algo que de entrada nosotros lo consideremos, y cuando les explicamos a los pacientes no les decimos que esto es un asunto hereditario, simplemente queda como un antecedente familiar para el resto de la familia saber que X miembro de la familia tuvo la enfermedad. Perfecto. O sea que el bebé, niño o niña tuyo, ¿cómo se llama? Alejandro. O sea que Alejandro puede estar tranquilo. Sí, sí, seguramente. Okay. Maravilloso. Mensajito final, señorita, frente a este tema, pacientes, como le decía yo ahorita a doña Nora, que estén pasando por esto recientemente, esta noticia, sus familiares, desde tu vivencia, ¿qué les podrías decir? No, yo creo que todo, primero que todo, como decía ahorita doña Nubia, Dios primero ante todo. Ya la actitud de uno, que aunque es muy difícil y de pronto los primeros días uno se va a pensar, porque a mí, la familia siempre, pues un apoyo constante de la familia, todo esto como que es lo que más ayuda. Perfecto, la actitud y un buen acompañamiento médico y el médico, entorno. Sí, yo tuve un muy buen acompañamiento médico. Véalo, está por allá. El doctor Mauricio, sí, muchísimo. Muy bien. Mensaje, Juliana, desde tu área con relación a este tema. Desde mi área el mensaje sería que cada paciente se dé la oportunidad de vivir su experiencia, que se dé el lugar para poner en palabras lo que le pasa, sus emociones, sus angustias, que pregunten al personal asistencial lo que no entiendan, las veces que sea necesario, porque la falta de información angustia muchísimo, que puedan ojalá sostener un diálogo con su familia, pero que sepan además que cada uno va a vivir su experiencia a su manera y que cada uno irá encontrando de qué se puede servir para hacer esa vivencia, esa experiencia lo más tramitable posible. Perfecto, muy bien. ¿Y el doctor Mauricio? Bueno, muy bien. Ante todo, recomendarle a los pacientes que antes de acudir a autoconsultas, googlear, preguntarle al vecino, con alguno de esos síntomas que son tan inespecíficos para nosotros, pero que siempre están orientando a algo, ¿cierto? Lo que hablábamos al principio, la fatiga, el cansancio, la debilidad, algún sangradito, alguna cosa, consulten al médico y que se realicen un buen examen físico, un buen examen clínico, algún examen básico de laboratorio, y muchas veces con eso es suficiente para que el médico ya prenda las alarmas, pare las antenitas y haga
lo que tenga que hacer con el paciente, pero consultar siempre ante los síntomas. ¿No? Recordemos esos síntomas otra vez, doctor, Bien. así como, sin que uno se vuelva hipocondríaco, pero Claro. no pierde uno Sí, nada con obviamente es consultar y ya el enfoque lo dará, Porque lo dará, a veces son lo dará el síntomas médico. que porque- comparten muchas enfermedades. Claro, es que son, como te decía, muy inespecíficos en cuanto a que el cansancio lo puede dar una fatiga crónica, una artrosis, es decir, muchas cosas, pero hablamos de Cansancio, pero extremo. cansancio, debilidad, fatiga, esa sensación de ya no ser capaz de hacer lo que antes hacía, que hace 2 o 3 meses yo hacía algo y ya no lo hago, porque siento que me ahogo, me canso, sangrado, aparición de moretones por cualquier parte del cuerpo, obviamente sangre en orina, materia fecal, sangrado por encías, por mucosas. ¿Lo de los ganglios también? Lo de los ganglios, sí. A veces los pacientes, algunos hombres pacientes, se han diagnosticado los ganglios afeitándose. Ah, ok. Por algo muy incidental, porque uno no está todo el tiempo palpándose el cuello ni las axilas a ver Pero si hay para ver ganglios si o hay no. algún pelito Pero por ahí atrás, sí, ah. por ahí, y ha sido un hallazgo muy incidental. Entonces, tampoco se trata de que todo el mundo empiece a buscarse cosas, no. Pero obviamente la fiebre es un síntoma muy importante, sudoración en las noches, pérdida de peso, dolor en los huesos, dolor articular, es más o menos así. Por ahí después nosotros encontramos ganglios, hígado grande, vaso grande, etcétera, pero ya es algo de un análisis más profundo. Y recordemos que esta enfermedad aplica en aquellas que casi todas, entre más temprano se diagnostique, mejor será el pronóstico. Vamos entonces a darle las gracias a nuestros invitados, a doña Nora María Mora, que está por allí todavía sentadita, a Mauricio Andrés Arzate Arias, internista hematólogo, Juliana Bueno Restrepo, psicoanalista y docente de la Universidad de Antioquia, y a Geraldine Cano. A Nora y a Geraldine, que Dios las bendiga y que sigan con esa salud que se ve evidentemente tan buena, y a ustedes gracias pues, por enseñarnos Muchas gracias sobre a este ustedes. tema. Esperamos que nos volvamos a ver, y yo me despido recordándoles que tenemos estos productos Televid, tenemos la Virgen Pileta y los dípticos para el Día de la Madre, con una oración y un portarretrato para tener siempre presente a su madre, sea que todavía esté aquí al ladito de ustedes o esté acompañándolos desde el cielo. Productos Televid que ustedes pueden solicitar al 322-9050, opción 1. Mañana vamos a hablar de un tema que sí que tiene mitos, me imagino que usted conoce un poquito sobre el autismo, ¿no? Alrededor, bueno, hematólogo, autismo sí. no, pero bueno, médico. Tú sí. Ah, María, Dios mío, la autista. Mentira, no, en fin. Mañana vamos a hablar del autismo, se conoce científicamente como el trastorno del espectro autista. Hay mucho que aprender sobre ese tema porque hay muchos mitos alrededor del tema, y también es muy importante, aunque es un asunto que no tiene una cura como tal, es muy importante diagnosticarlo a tiempo para darle calidad de vida a quien tenga este autismo y a su familia. Nos despedimos, gracias por acompañarnos en Sana que Sana, mañana nos veremos nuevamente. Feliz resto de día, chao. Muy bien.